Em, Puse a grabar que la había pausado. Voy a empezar de nuevo. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este curso de la U Socioambiental. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo y energía a estar esta tarde con nosotras. Este curso se llama Gobernanza del Acuerdo de Escazú. Es un curso largo de 8 sesiones. Por lo tanto, busca profundizar y conocer cada aspecto lo más posible del acuerdo de Escazú para que en el fondo ustedes puedan utilizarlo en sus estrategias de incidencia y también conocerlo y saber cómo funciona, qué es lo que se puede esperar de él, etcétera. Es un programa que tiene muchísimos distintos profesores en cada sesión y distintas temáticas en cada sesión. La temática de hoy día es más bien introductoria y la vamos a hacer Mariana Blanco, que la voy a presentar en este momento cuando encuentre el documento donde elegí. Em, Mariana Blanco, Mariana Blanco Puente, que es socióloga de la UNAM, maestra en estudios socioambientales por la Flaxo en Ecuador, y ha trabajado en temas de extractivismo, movimientos socioambientales, agroecología en América Latina, y actualmente es coordinadora del Centro Regional de Transformación Social Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert, donde trabaja en temas de justicia ambiental, justicia climática, transición energética, ecofeminismo y el Acuerdo de Escazú. Y Mariana es una gran aliada para todos estos temas durante todo este tiempo. Hemos coincidido en muchas instancias. Y por mi parte, yo soy Constanza Duñac, soy periodista, coordinadora de comunicaciones de ONG FIMA. También estoy coordinando un proyecto que se llama Escazú y Clima. Y he seguido las conversaciones y las negociaciones del Acuerdo de Escazú hace ya muchísimo tiempo. Y además me interesa muchísimo y me apasiona mucho todo lo que es la democracia ambiental y el poder abrir el conocimiento y la participación ciudadana para poder, en el fondo, ejercer derechos con justicia. Eh, Dicho esto, Mariana, no sé si tú quieres presentar el programa del curso. Sí, bueno, gracias, Constanza, y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Nos da mucho gusto iniciar con este curso que ya veníamos pensando con Constanza desde hace un ratito. Y pues qué bueno que ya pudimos darle forma. También nos alegra mucho que haya muchos inscritos. Eso quiere decir que hay mucho interés justamente por conocer qué es el Acuerdo de Escazú y profundizar pues en los diferentes aspectos del mismo. Entonces, yo voy a proyectar así rapidísimo el programa. Yo me imagino que ya todos tienen el programa completo. Pero bueno, me gustaría como pasar por él rápidamente. El curso tiene 8 sesiones. Hoy es la primera, el jueves 3 de julio. Vamos a empezar con la sesión 1, que es el Acuerdo de Escazú, que es y cuáles son los derechos humanos que sostiene su contenido. Y vamos a estar como profesoras Constanza y yo. La siguiente sesión, el martes 8, va a ser sobre el Acuerdo de Escazú y el contexto latinoamericano, cuáles son los avances y retrocesos en la región, y nos va a estar acompañando nuevamente Constanza junto con Tomás Severino, un gran aliado también de la Organización de Cultura Ecológica. Él es de México. En la tercera sesión vamos a ver qué es esto de la hoja de ruta del Acuerdo de Escazú, para qué sirve y cómo se aplica, que es, bueno, una hoja de ruta, digamos, es un documento que desde la CEPAL bueno, es un requisito para todos los países que ya son miembros del Acuerdo de Escazú. Aquí nos van a estar acompañando Andrea Sangüesa, Daniel Barragán y Joana Abrego.
En la sesión 4 vamos a ver todo el tema que tiene que ver con defensoras y defensores ambientales y específicamente sobre el Plan de Acción de Defensores Ambientales, que es un documento que también empezó a elaborar la CEPAL y está elaborando bueno, que ya se elaboró después de varios reuniones, etcétera. Entonces vamos a abordar más su contenido y pues básicamente a qué problemática responde en torno a los y las defensores ambientales en la región. Y para ello nos va a estar acompañando Vanessa Torres de la organización Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia. En la sesión 5, que es el jueves 17, va a ser sobre el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú y sobre los representantes del público. Estas dos figuras que tiene la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú y justo nos van a acompañar dos personas que son miembros de cada uno de estos de estos órganos, que es Patricia Madrigal, ella, bueno, ambas, e Irene Murillo, que son ambas de Costa Rica. Patricia es la presidenta actual del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento. Irene también gran aliada de Costa Rica y ella es actualmente también representante del público del Acuerdo Escazú. La sesión 6, que será el martes 6 de julio, va a ir en torno a la ciudadanía y la participación en América Latina en torno al Acuerdo de Escazú. Aquí nos van a estar acompañando Edgar Venegas desde El Salvador, Kelly Sorto de la Red Hondureña por Escazú y Sergio Romero de Enjubes. Él es de Bolivia. Y pues nos van a estar hablando básicamente sobre experiencias de organización en torno al Acuerdo de Escazú o para promover el Acuerdo de Escazú en sus países. La sesión 7 va a ser sobre las experiencias de implementación del Acuerdo de Escazú y el litigio estratégico. Aquí queremos enfocarnos pues en algo que ya está sucediendo en torno al Acuerdo de Escazú y aquí nos va a estar acompañando una compañera de FIMA que me parece que no va a ser Macarena, ¿no? Constanza, me parece que va a ser otra persona. Sí, va a ser Carla Vargas, que es del equipo de Macarena. Ok. Carla Vargas, también de FIMA, y Cristian Sánchez de FAN, que es esta organización de Argentina. Y la sesión última ya del curso, el martes 29 de julio, Em, va a ser también en torno a experiencias de implementación del Acuerdo de Escazú, pero menos enfocado en la parte jurídica y más enfocado en pues la parte de implementación de otros ámbitos, más de la participación pública y cómo se está usando el Acuerdo de Escazú para esto, qué es lo que se está organizando también en torno al Acuerdo de Escazú para que se pueda implementar, cómo se están capacitando personas. Y ahí vamos a tener dos experiencias una de Javier Ruiz, él es mexicano que trabaja en la organización de Earth Law Center. Él es abogado y si bien acompaña, digamos, comunidades en cuanto al tema del litigio, em, no específicamente nos va a hablar sobre el litigio, sino cómo las comunidades también para la defensa del territorio se han ido apropiando del Acuerdo de Escazú. Y Viridiana Maldonado, de una organización mexicana que se llama Territorios Diversos para la Vida, que nos va a hablar de la experiencia de las comunidades de aprendizaje, que si bien no es propiamente una experiencia de organización en torno al Acuerdo de Escazú, sí incluye muchos de los contenidos que trae el acuerdo y lo utilizan y es una experiencia, bueno, básicamente de organización para la defensa del territorio que ellos están implementando en diferentes partes del país. Y bueno, esas son básicamente las 8 sesiones de nuestro curso de gobernanza del Acuerdo de Escazú. Así que bueno, te devuelvo la palabra, Constanza. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda o también algún comentario del programa, pues por acá vamos a estar. Perfecto.
Bueno, como ven, es un programa intenso, pero muy variado y muy interesante, así que yo les recomiendo no perderse ninguna clase porque cada una es única y además porque está la posibilidad de conversar con todas estas personas que tienen toda esta experiencia a nivel regional, no solamente de un país, de cómo se está implementando y qué es lo que está sucediendo en su propia realidad. Así que eso. Y también, bueno, muy importante estar atentos y hacer preguntas y como participar en en las clases. Por mi parte, yo voy a empezar esta clase con una fase muy introductoria respecto a todo lo que es el acuerdo de Escazú desde sus inicios y sus distintos componentes para que luego Mariana va a profundizar en los pilares más relevantes. Em, Eso. Así que, bueno, les voy a compartir la pantalla, la presentación, a ver si me resulta esta parte. Sí. Ahí, ahí estoy como, ahí me están viendo a mí o están viendo la presentación. Ambos, te estamos viendo a ti y a la Ambos. presentación. Ah, ya. ¿Cómo lo Pero estás de nuevo, compartiendo? pero de nuevo salgo como tipo youtuber, ¿verdad? Sí, como youtuber. ¿Cómo lo estás compartiendo? Lo estoy compartiendo con compartir. Es que antes me puso una alternativa y elegí esa alternativa. Aquí está. Ah, ya, listo. Compartir. Ahí, ahora sí. Ahí sí. Sí, Ya, ahí sí. ya, perdón, es que. Perfecto. Ahí se ve la presentación, modo presentación, se lee, se entiende todo, ¿verdad? Está como en modo de, o sea, vemos las diapositivas de abajo. Yo creo que le tienes que dar como presentar, como en la pantallita. Ajá. En la tercera de estas opciones. De las opciones que Eh, están donde está el lapicito, la lupa y luego como una pantalla, abajo a tu izquierda. Abajo. Ah, aquí. O- Ajá, se me hace que le tienes que dar en la tercera, que es como presentación. No. ¿No? En la parte, Mm, al costado donde dice cambiar pantalla, arriba del título, disculpen que dice por en la favor. parte superior Gracias. izquierda dice final de la presentación, sugerencias, cambiar pantalla, ahí en cambiar pantalla. Sugiere decir cambiar pantalla. Perfecto. Perfecto. Listo, gracias. Lo siento, yo soy media. Ok. Bueno, como les decía, introducción, curso de gobernanza del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, Derechos Humanos, Ambiente y Participación en América Latina y el Caribe. Para entender cómo funciona y de qué va el Acuerdo de Escazú, para mí es muy relevante entender que tiene una historia que se remonta a el año 2012, cuando 10 países de Latinoamérica y el Caribe lanzaron una declaración sobre la aplicación del principio 10 del principio 10 de la Declaración de Río. Y entre el 2014 y el 2018 se realizaron 9 reuniones de negociación eh, para poder llegar a este acuerdo que al principio le decíamos principio 10, pero al final se llamó Acuerdo de Escazú precisamente porque en el fondo los acuerdos internacionales normalmente adoptan el nombre de la ciudad en la que se firma su documento final y participaron, esto es muy importante porque parte desde el inicio de la negociación estuvieron, por supuesto, los estados parte de América Latina y el Caribe, la sociedad civil, que el público regional, eso es muy importante, la CEPAL como Secretaría Técnica y organismos internacionales y expertos eh, independientes. El acuerdo de Escazú, que esto no sale acá, pero también tiene un referente anterior, que es la Convención de Aarhus, que es la que actualmente existe y rige en Europa, que también aborda los principios, los derechos de acceso, que son aquellos que están reconocidos en el principio 10. Y el principio 10 es
este, de la Declaración de Río del año 92, que como verán, tarde, nos demoramos bastante en reconocerlo, pero más vale tarde que nunca. Y dice, lo voy a leer, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Debe proporcionarse el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Como ven, eh, sin detalles, pero básicamente lo que hoy día conocemos como el Acuerdo de Escazú. Em, Y es, o sea, mirando para atrás y sabiendo que todavía nos queda mucho por avanzar, pareciera ser algo muy básico y que no debiera haber estado puesto en duda nunca. Y sin embargo, fue necesario que estuviera una declaración en una declaración mundial y además que luego fuera adoptada en reglamentos regionales, en acuerdos regionales. Valga decir que, bueno, en América Latina tenemos el acuerdo de Escazú, en Europa está el acuerdo de Aarhus y en África y en Asia todavía no hay un acuerdo respectivo. Sin embargo, está iniciándose la conversación para poder llegar a este tipo de tratados. Em, ¿Cuál es el objetivo del acuerdo de Escazú? Esto es como el 001, pero es como garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque no estamos normalmente acostumbrados a hablar de los tres pilares del Acuerdo de Escazú, cuatro si consideramos los defensores ambientales, pero entonces normalmente hablamos del acceso a la participación, el acceso a la justicia, el acceso a la información, y nos olvidamos un poco del fortalecimiento de capacidades y de la cooperación que son fundamentales para que el acuerdo en realidad tenga este traspaso entre los países. El acuerdo se fortalece mientras más países de la región son parte y van adoptando las medidas necesarias para hacerlo efectivo. Los fundamentos del acuerdo de Escazú, que están, de nuevo, todo esto es el acuerdo de Escazú en el documento mismo, no sé, que yo lo tengo acá en inglés, pero que está disponible en la web en español y cada vez que hay un evento de CEPAL entregan el librito con el acuerdo de Escazú y que yo siempre recomiendo mucho leerlo porque además de que es importante para entender el acuerdo, es muy bonito. Como a mí me inspira mucho el que estemos hablando de estas cosas, aún con todo lo que vamos a ver más adelante que pueden ser deficiencias todavía lo que implica la implementación, pero es un avance en lo que está. Eh, bueno, como decía, los fundamentos son la democracia ambiental, la protección de derechos humanos, la inclusión de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, la transparencia y la participación y la vinculación entre el medio ambiente sano y el desarrollo sostenible. De nuevo, cosas que a lo mejor deberían ser de perogrullo, pero necesitamos un tratado regional para que este se vaya cumpliendo. Como decía, los 5 pilares del Acuerdo de Escazú, el acceso a la información ambiental, que está en los artículos 5 y 6, la participación pública en el artículo 7, el acceso a la justicia, el artículo 8, el fortalecimiento de capacidades, el artículo 10, la cooperación, y falta aquí el 9, que es un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Eh,
esto también es muy importante cuando estamos entendiendo por qué el Acuerdo de Escazú es un tratado que no tiene precedentes. eh, y uno es que es cuando hablamos de igualdad y de no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas, la progresividad, es decir, que una vez firmado el tratado, los países no pueden retroceder, tienen que avanzar en el cumplimiento de los principios del Acuerdo de Escazú, de los pilares, los principios preventivos y precautorios, es decir, pensar antes en lo que puede pasar, no solamente reaccionar a lo que está sucediendo. Y bueno, la soberanía de los estados sobre recursos naturales con el deber de no causar daños a otros estados ni el ambiente fuera de su jurisdicción. Vale. Em, Definiciones clave que son importantes para entender cuando hablamos del Acuerdo de Escazú, los derechos de acceso, acceso a la información, a la participación pública y la justicia ambiental. El público, entendido como cualquier persona o grupo interesado, incluyendo los pueblos indígenas y comunidades locales. O sea, esto es muy importante porque en el Acuerdo de Escazú, si bien se establece que existe la figura de los representantes del público como una forma de facilitar la participación de las personas, de todas maneras, cualquier persona u organización o lo que sea es público y tiene derecho a participar. La autoridad competente es el órgano del Estado responsable de las obligaciones ambientales. La información ambiental son los datos sobre el estado del ambiente, los factores que lo afecten, las medidas relacionadas, y las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que son quienes enfrentan las barreras estructurales para ejercer sus derechos. Cuando hablamos de comunidades que están aisladas, cuando hablamos de comunidades que son más pobres, de comunidades indígenas, que no tienen el mismo acceso a tecnología, etcétera, como facilitar, o sea, el Acuerdo de Escazú no es solamente implementar leyes, sino es facilitar que éstas sean accesibles para todas las personas. Y probablemente por ahí es donde vamos viendo varias de las barreras que hoy día persisten. Actualmente, esta es la composición del Acuerdo de Escazú. Em, Hay 18 estados parte, eh, 8 países que han firmado, pero que no han ratificado, y 7 países que todavía no han firmado. ¿Qué es muy importante? Bueno, el país más reciente fue Bahamas, que fue hace poquito, probablemente hace un mes, que es estado parte. Y dentro de Latinoamérica, yo creo que el más reciente, si no me equivoco, fue Colombia, que fue un proceso muy largo, más complejo de lo que yo creo que se esperaba en un principio. eh, Porque precisamente comprometerse en avanzar en los derechos de acceso no, no es tan fácil para los gobiernos, aparentemente. ¿Y qué desafíos tenemos? Bueno, se viene la COP30 en Brasil y sería muy importante que Brasil pudiera ser parte del Acuerdo de Escazú. Y en el Caribe, hay muchos países del Caribe y sin embargo faltan también los países más grandes, como Jamaica, Barbados, que son Trinidad y Tobago, que son las islas caribeñas que tienen más presión. Ya, y aquí voy a detenerme un ratito porque es importante también para entender el Acuerdo de Escazú cuáles son sus partes en términos como de gobernanza propiamente tal. Por una parte está la conferencia de las partes, que son todos los países, que los que mostramos en la diapositiva anterior, que son, valga la redundancia, parte del acuerdo, o sea, que ya firmaron y ratificaron o adhirieron, como depende del momento en que lo hayan hecho. Y la conferencia de las partes es em, el órgano supremo, que es el que se reúne en las COP. El acuerdo de Escazú tiene COPs año por medio. Es decir, el 2024 hubo COP, que fue acá en Santiago, y el 2026 va a haber COP nuevamente. Y este año lo que hubo fue un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos ambientales. Em,
Y bueno, en las COP se definen las normas, se elige a otros estamentos, como por ejemplo el Comité de Apoyo al Cumplimiento que se eligió en la COP pasada y se aprueban los planes de trabajo. Y cómo va a seguir empujándose el avance del Acuerdo de Escazú. Y por supuesto que la COP tiene una mesa directiva que está compuesta por una presidencia y 4 vicepresidencias. Hasta ahora, y por los últimos 2 periodos, la presidencia ha estado a cargo de Uruguay. Eso significa que en la próxima COP, Uruguay ya no puede reelegirse como presidencia. Entonces, ahí va a haber un cambio importante. Y hubo cambio en las vicepresidencias en la COP anterior. Y también en la mesa directiva hay una persona que es representante del público, que en este caso es Irene Murillo, que es de Costa Rica. La presidencia de la COP, como en todo este tipo de instancias, no, no es menor porque va a depender mucho de cómo se ordenan las tablas y a qué cosas se le dan prioridad en las negociaciones. Entonces, es muy importante saber qué país va a ser, porque qué tipo de cosas va a empujar y proponer. Hay países que quieren, que tienen intereses más orientados a ralentizar avances y hay países que son más progresistas en la implementación del acuerdo. Entonces es muy importante entender este panorama y saber más o menos quién es quién y quiénes se están presentando a las elecciones y todo eso. Las elecciones, por supuesto que las mesas las eligen las partes, los países, no las elige el público. Pero igual es importante porque los países en la conferencia de las partes tienen puntos focales. Y también es importante conocer quiénes son esos puntos focales, que son los representantes del Estado que participan en las COP, para conversar con ellos e incidir también un poco en la medida de lo posible en cómo se hacen esas negociaciones. Luego está la Secretaría Técnica, que la ejerce CEPAL, y que tiene, bueno, por supuesto, provee todo el apoyo técnico, organiza las conferencias de las partes, los foros, las pre-COP, etcétera. Y además gestiona el fondo voluntario y mantiene el sitio web oficial del Acuerdo de Escazú, que no les puse el link acá, pero lo puedo poner después en el chat más tarde, que es donde se van actualizando todas las informaciones de los estados partes y de las actividades que están sucediendo. También dentro de ese mismo sitio se van publicando informaciones sobre las acciones de los representantes del público, del Comité de Apoyo al Cumplimiento, del Comité de Apoyo al Cumplimiento, etc. Y bueno, después les voy a hablar del fondo voluntario, porque para mí es un tema muy importante. Y luego viene el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento. El Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento es una instancia que está establecida, que debe existir desde que se creó el acuerdo, y sin embargo entró en funcionamiento recién el año pasado. En el fondo, en la COP del 2024 fueron elegidos sus miembros y ha estado durante todo este tiempo haciendo visitas a los países y estableciendo como un método de trabajo. Y recién ahora está empezando a recibir comunicaciones, ya recibió algunas comunicaciones, pero todavía no ha tenido, por lo que yo sé, ninguna respuesta a las comunicaciones que ha recibido. Em, son 7 miembros expertos, que en el fondo son gente que conoce el acuerdo, que tiene experiencia en derechos humanos, que tiene conocimiento de legislación de derecho y de tratados internacionales, etc. Eh, bueno, ahí está el link de como el micrositio donde está la información de ellos, que después las voy a copiar, todos estos links y los voy a poner en los comentarios para que ustedes lo puedan ver. Y claro, y los representantes del público, que probablemente sea la figura que más conocemos nosotros porque son elegidos por el público. El año pasado, o antepasado, si no me equivoco,
fue la última elección donde se eligieron a los 6 representantes que están hoy día. Em, y su rol es ser como un intermediario. Es muy importante saber que eh, tanto el Comité de Apoyo de Cumplimiento como los representantes del público son instancias ad honorem y no tienen mayor financiamiento. Entonces eso también es relevante. Y yo agregué acá el mecanismo público regional, que es muy importante, lo agregué porque me parece que es muy importante porque es la forma a través de la cual se da a conocer las decisiones del Acuerdo de Escazú y se elige a los representantes del público. Y estar inscrito en el comité, en el mecanismo del público regional es fundamental, porque si no, no se puede votar por los que van a ser los representantes del público. Em, Bueno, aquí puse quiénes son los representantes del público actuales, que está César Artiga, está el correo también de ellos, que se les puede escribir, pero está César Artiga de El Salvador, Mijael Kaufman de Argentina, Nicole Leotard de Trinidad y Tobago, Joana Marchesini de Brasil, Irene Murillo de Costa Rica y Vishnu Tulsi de Santa Lucía. Y los miembros del Comité de Apoyo y Cumplimiento son Guillermo Acuña de Chile, Mariana Benglio de Uruguay, Rita Joseph Olivetti de Granada, Patricia Madrigal de Costa Rica, Andrés Napoli de Argentina, Carol Stephens de Jamaica y Alex Wing de Panamá. Es, es interesante saber que Patricia, Andrés y Carol fueron anteriormente representantes del público. Entonces conocen muchísimo eh, tanto el Acuerdo de Escazú, pero también cómo se vive desde la sociedad civil la implementación y todos eh, las expectativas y los avances y retrocesos que existen en relación al acuerdo mismo. Ya, y sobre el Fondo Voluntario y Financiamiento del Acuerdo de Escazú, también está establecido dentro de el documento mismo del acuerdo. Eh, y es muy importante, sobre todo hoy en día en el que estamos viendo una situación regional en el que el financiamiento para la sociedad civil, pero incluso para los organismos públicos o internacionales, está muy debilitado, tanto por las guerras, por las decisiones que se están tomando en Estados Unidos, etcétera. Entonces, la situación hoy día del acuerdo es bastante precaria en términos de financiamiento y, y el fondo voluntario, eh, que en el fondo es voluntario. Los países pueden decidir si aportar o no aportar y cuánto aportar. Hasta ahora ha tenido muy poco apoyo. De hecho, han aportado 2 países solamente. Chile, de la región. Chile, que ha aportado, si no me equivoco, 2 veces, y México una vez. Y bueno, y también CEPAL, que pone el recurso humano y técnico para que las cosas pasen. Pero ambas contribuciones han sido muy bajas. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo creo personalmente, y esto podemos conversarlo, que que los países ponen sus decisiones políticas donde ponen su plata, o ponen su plata en sus decisiones políticas. Entonces, el que no estén aportando al fondo es un reflejo, puede ser un reflejo del valor que se le está dando al acuerdo. Podemos conversarlo, a lo mejor es solo mi impresión, pero esa es mi idea. Y para ir terminando, que no sé si me alargué demasiado, pero algunas reflexiones finales. Yo soy una convencida de que el Acuerdo de Escazú es un hito de democracia ambiental y derechos humanos en América Latina. Sí creo que al ser tan importante y los derechos que defiende ser tan básicos, em,
la expectativa en torno a su implementación es muy alta y la capacidad de los estados de implementarla es muy baja. Entonces, podemos ver que siguen habiendo muchas brechas porque vemos que la violencia contra las personas defensoras ambientales, contrario a descender, ha aumentado en todos los países de la región. Yo soy de Chile y en Chile estamos viendo cosas que tal vez no habíamos visto antes en la magnitud que estamos viendo ahora en términos de desprestigio a personas de la sociedad civil, en términos de agresiones digitales, pero también físicas, desapariciones de personas. Tal vez habrán escuchado el caso de Julia Choñil, em, que ha sido muy conocido, que es una defensora mapuche que, eh, que tenía un problema con su vecino por una tala de árboles y que está desaparecida desde el año pasado. Em, Como mencioné antes, el tema del financiamiento es muy importante. Sin financiamiento es muy difícil que se puedan hacer todos los pilares de fortalecimiento de capacidades, de contribuir, de difusión en distintos idiomas, etcétera. Hay muchas cosas que sin financiamiento son muy difíciles de hacer. Me refiero al financiamiento a nivel regional, independiente de lo que se haga a nivel nacional. Em, Y eso, y para que el acuerdo sea realmente transformador, es urgente que los estados parte, prioricen el financiamiento, garanticen los recursos estatales y aumenten la voluntad política. Finalmente hay mucho de eso. Y quiero salir de aquí para eh, también comentarles una última cosa que... em, ¿ahora están viendo mi pantalla o no? Dejar de compartir pantalla. Ya, ahí sí. Quiero compartirles una última cosa que hoy día fue muy relevante particularmente, em, que tiene que ver em, con la decisión, hace el año 2022, si no me equivoco, 23, Chile y Colombia hicieron exactamente, una, una solicitud a la Corte Interamericana de referirse respecto a el cambio climático y entre otras cosas. Y hoy día fue la resolución, se dio a conocer la resolución de la Corte Interamericana. Y yo les quería compartir un pedacito del video de hoy día de donde se hizo esa resolución, porque claramente se hace referencia a que el Acuerdo de Escazú es una herramienta basal para asegurar la justicia climática. Así que si lo logro hacer, les voy a compartir el video. Em, Obviamente que no se los quiero compartir entero porque dura como 45 minutos, no, como una hora, y no alcancé a cortarlo para esta clase. Pero es más o menos de aquí, a ver. Eh, mm, no me funciona. Le ¿Ustedes tien- están viendo el...? Sí, le tendrías que dar en compartir lo de video y en opciones de compartir. ¿O solo estás compartiendo la pantalla? Estoy compartiendo la pantalla. Ah, si quieres, deja de compartir y le puedes poner en donde dice compartir en la pestañita, dice opciones avanzadas. Ah, ya. Ay, Mm, no, pero no me dice ninguna opción para ah, no, esto. no, no, ya vi. Es en compartir normal y a la derecha te sale Share Sound y debe de ser ahí como para que compartas el video.
Ah, sí, archivo de video. Sí, pero ahí me sale. Mm, Ahí está compartiendo, a ver. La mejor ciencia disponible, Ahí Ahí sí. está. sus derechos a la vida. La ciencia comprende, es necesario que las decisiones correspondientes sean adaptadas con fundamento en el mejor conocimiento disponible. El derecho de acceso a la información constituye, señaló la Corte, una condición esencial para la protección, entre otros, de los derechos a la vida, la integridad, la salud y al ambiente y al clima sano. Dicha información permite la participación en la gestión pública a través del control social y a su vez fomenta la transparencia de las actividades estatales, promoviendo la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Los estados tienen obligaciones en materia de producción, divulgación, información relevante para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático, así como de adopción de medidas contra la desinformación que sean plenamente compatibles con el principio de la libertad de expresión. Los estados deben garantizar procesos que aseguren la participación significativa en la toma de decisiones y políticas relativas al cambio climático, así como la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales cuando así corresponda. El derecho a la participación pública es uno de los pilares fundamentales de los derechos de procedimiento. A través de ella, señaló la Corte, las personas ejercen el control democrático sobre las gestiones estatales y pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. Señaló la Corte que la participación permite que las personas formen parte del proceso de toma de decisiones y exijan responsabilidad de las autoridades. Por otro lado, señaló que los estados deben asegurar aspectos centrales en materia de acceso a la justicia frente a la emergencia climática, como la provisión de medios suficientes para la administración de justicia, la aplicación del principio pro actione, la celeridad y plazo razonable en los procesos judiciales, la aplicación de disposiciones adecuadas en materia de legitimación, de prueba y reparación, así como la aplicación de estándares interamericanos. Señaló asimismo que los estados tienen un deber especial de protección de las personas defensoras del ambiente, que se traduce en obligaciones concretas, entre otros aspectos, para establecer o reforzar programas nacionales de protección, investigar y en su caso sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran y contrarrestar la criminalización de la defensa del ambiente. Noveno, la Corte resaltó que el cambio climático crea riesgos extraordinarios. Estos riesgos afectan en forma cada vez más grave los derechos humanos de ciertos grupos poblacionales cuya situación de vulnerabilidad se ve acrecentada por la confluencia de factores interseccionales y estructurales de discriminación. Entre estos factores se destacan la pobreza y la desigualdad. Las regiones más pobres y desiguales son las más vulnerables a experimentar las consecuencias más graves del cambio climático, ya que cuentan con menos recursos y capacidad para hacer frente a sus consecuencias. También señaló que en virtud del principio de igualdad y la prohibición de discriminación, los estados deben abstenerse de adoptar medidas o incurrir en omisiones que directa o indirectamente obstaculicen, restrinjan o afecten el acceso efectivo a condiciones de igualdad, al goce de los derechos humanos por parte de personas afectadas por la emergencia climática. Asimismo, señaló que deben adoptar medidas dirigidas a atender la forma en que la emergencia climática agrava la desigualdad e impacta de forma diferenciada a las personas en situación de pobreza multidimensional. Por último, la Corte determinó que la inclusión de medidas diferenciadas en todas las acciones emprendidas por… Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque si no se va a hacer muy largo, pero podemos ver que quiero dejar de compartir. Chao.
Pero bueno, podemos ver que el acuerdo de Escazú. Perdón, perdón, perdón. Ya me siento lo peor. Eh, Me equivoqué. Puse finalizar la reunión. Ah, no pasa nada. Soy la tía de todos ustedes, piénsenlo así, perdón. Bueno, esperemos a que entren las personas. A mí también me ha pasado, no te preocupes. Pero bueno, le estaba diciendo que podemos ver que no se trata solo ahora de tener el acuerdo de Escazú, también tenemos esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, que hace, que refuerza todos los principios del acuerdo de Escazú y hace más importante todavía el que se vaya avanzando en su implementación. Y alguien preguntaba por ahí si el próximo gobierno se podía salir del acuerdo de Escazú. Sí, los gobiernos se pueden salir los estados se pueden salir del acuerdo de Escazú. Sería una pésima señal, pero sí se puede. Y por eso el rol de la sociedad civil también es fundamental para hacer presión en ese sentido. Constanza, están diciendo que si pueden avisar en el grupo de WhatsApp para que se vuelvan a conectar. Yo no tengo acceso al grupo. Dale, yo tampoco, pero lo voy a decir a las Ya nos chicas. dijeron que nos conectáramos Ah, al mismo link. Muchas Ah, gracias. excelente, perfecto. buenísimo. Y, y perdón, pero te doy el paso, Mariana, para yo no seguir equivocando. No te preocupes, todo bien. Excelente, excelente ponencia, y bueno, o primera parte de de la clase. Si quieren, lo que podemos hacer es, doy, digamos, los contenidos que siguen, vayan juntando las preguntas y vamos, y las juntamos para el final de la sesión. Ya se está grabando esta segunda parte, entonces, ya no estoy como host, ¿me puedes dar acceso? Ya, para compartir, listo. Bueno, ahí se ve la presentación. Ok. Ya no te estoy escuchando, Una cosa muy breve, ¿a qué hora es en México el inicio de esta clase, Mariana? 4:30, 4:30 hora México. Cuatro. Ujú. De Eso. 4:30 a 6:30. Bueno, ya Constanza nos dio, digamos, una muy buena introducción y muy buenos contexto también sobre el acuerdo de Escazú, qué es, quiénes son como los países que lo están, este, em, bueno, que ya han firmado, quiénes son los países parte. A mí me gustaría únicamente como dar, antes de entrar, digamos, como en los derechos de acceso, que son, digamos, algo también de lo que se hablaba en el video, de algo histórico que pasó el día de hoy en la Corte, ¿no? Y el reconocimiento de esos derechos de acceso. Algunas características que me parece que también son muy importantes mencionar, y saber y conocer sobre el Acuerdo de Escazú. Uno es que es el primer acuerdo vinculante para América Latina y el Caribe, específicamente sobre temas ambientales, y que es vinculante para los 33 países miembros de la CEPAL. Em,
Eso incluye, bueno, la región del continente de América Latina y el Caribe, no solo, digamos, hispanohablante, sino angloparlante también. Em, es también el primer acuerdo, a diferencia de otros acuerdos, digamos, ambientales a nivel internacional, como la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, la Conferencia de Biodiversidad y los acuerdos que los sostienen, en donde hubo una participación activa, digamos, de esta figura que ya mencionó Constanza, que se llama representantes del público, y que estos representantes estuvieron, digamos, de manera activa durante las reuniones sentados en la mesa de negociación. En ningún otro, digamos, conferencia de las partes y donde se negocian estos acuerdos, está, digamos, lo que podemos llamar como sociedad civil o lo que llama el Acuerdo de Escazú como público, es decir, personas que no sean parte de los estados o representantes de los estados, ¿no? Delegados, digamos, de los estados. Aquí en el Acuerdo de Escazú hubo, digamos, una participación de esta figura en la negociación y eso es, digamos, como un precedente muy importante para este tipo de acuerdos internacionales donde se negocian las temáticas y las problemáticas ambientales. Em, el Acuerdo de Escazú también es un tratado que establece los principios mínimos de lo que debería tener la legislación sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que es el de dónde se debería de partir, digamos, en torno a estos derechos de acceso. ¿Qué es lo que en nuestros países debería de ser el mínimo que debería de haber en nuestra legislación en torno a acceso a la información, participación y acceso a la justicia? Lo que quiere decir que no es un tope, es decir, no porque, o sea, si un país tiene una mejor legislación de lo que dice el Acuerdo de Escazú, adelante. Pero si ya firmaste el Acuerdo de Escazú y ya es legislación o parte de tu legislación, em, lo mínimo que deberías tener es lo que dice el Acuerdo de Escazú. Y otra cosa muy importante es que es el primer tratado a nivel internacional que reconoce el rol de las personas defensoras del medio ambiente. Lo reconoce tanto como digamos, como dentro del mismo texto, como además reconoce el rol que están haciendo estas personas. Esto es importantísimo, dado que, digamos, la situación que vive América Latina en torno a la violación de derechos humanos y sobre todo la, pues, la violencia que viven las personas que nosotros no podemos llamar defensoras y defensores ambientales, pero que muchos de ellos son básicamente pueblos indígenas, pueblos campesinos o personas que se están involucrando para defender el medio ambiente o también organizaciones, es importantísimo que ya haya un acuerdo internacional que sea vinculante, que además reconozca el papel que tienen estas personas. Y bueno, esto es poco algo que ya mencionó Constanza. Lo único que mencionaría también es que dado que es un tratado, digamos, vinculante, uno puede ir a los tribunales nacionales a exigir su cumplimiento. Entonces, yo por aquí también puse un dato que seguramente van a ver cuando se aborda la clase de defensoras y defensores ambientales, pero que tiene que ver con un contexto que se vive en América Latina, que no somos la única región, pero sí somos la región más peligrosa para la defensa del ambiente, y esto es una situación que es sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue pasando año con año que la región de América Latina está en los primeros lugares de asesinatos a personas defensoras del medio ambiente y del territorio, de la naturaleza.
Esta es información de este reporte que hace Global Witness, esta organización llamada Global Witness, que hacen todos los años, sacan un reporte. Eso está accesible en internet, también en la página, ustedes lo pueden leer. Lo sacan más o menos como en la segunda mitad del año, es decir, el de este año no ha salido, que documenta, digamos, la situación del año pasado. Pone, ¿no? A América Latina y desgraciadamente, pues eso, ¿no? Los primeros 4 lugares de los países más peligrosos o donde hay como más asesinatos a personas defensoras son Colombia, Brasil, Honduras, México, ¿no? Este es el dato del 2023. em, y dice que durante, bueno, 2023 murieron asesinadas 196 personas defensoras, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque es una situación que también llevó, digamos, que fue impulsada, este tema, digamos, que se discutió durante las negociaciones del Acuerdo de Escazú, fue impulsada justamente porque hubo una participación del público ahí. No es en vano que el artículo 9, ¿no? O que este tema de las personas defensoras esté en este acuerdo. Fue, digamos, ¿no? Como dijo Connie, pues una lucha, ¿no? Para la democracia ambiental y para poner temáticas específicas de la región, que es el tema del extractivismo y, digamos, toda la violencia que va alrededor de eso en un acuerdo que fuera vinculante y en un acuerdo sobre temas ambientales. Y bueno, esto es un poco lo que ya les estaba contando. Ahora sí, ¿cuáles son, digamos, como estos como pilares o cuál es, digamos, lo que nosotros hablamos que es lo relevante, ¿no? ¿Por qué es relevante este acuerdo de Escazú? Pone básicamente pues cuatro pilares, ¿no? Y el tema de las personas defensoras. Ustedes escucharon, digamos, en este video que pasó Constanza, y a lo mejor si ya han escuchado sobre el Acuerdo de Escazú, ya han escuchado el tema de los derechos de acceso, ¿no? Entonces, a los derechos de acceso, a lo que se le ha llamado derechos de acceso, son estos 3 derechos de acceso a la información, es decir, el derecho de acceso a la información, derecho de acceso a la participación pública y el derecho de acceso a la justicia. Estos son, digamos, como los 3 derechos fundamentales, ¿no? De los cuales habla el Acuerdo de Escazú. Y además, bueno, tiene todo este tema del fortalecimiento de capacidades que se deberían, digamos, promover desde los gobiernos hacia afuera del gobierno, pero hacia adentro también y a todo el personal sobre justamente estos derechos de acceso y sobre las temáticas ambientales. Y bueno, también específicamente, pues el tema de las personas defensoras, como ya estábamos mencionando. El artículo 1 ya Constanza lo comentó hace rato, pero es básicamente pues garantizar en América Latina y el Caribe que estos derechos de acceso, ¿no? Se garanticen, digamos, estos derechos de acceso a la información, a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia con el objetivo em, de, digamos, contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, que es básicamente, pues, el fundamento, ¿no? De todo este acuerdo. Ahora sí vamos, digamos, un poco con el contenido de estos pilares. El artículo 5 y el artículo 6 hablan específicamente sobre el acceso a la información. Yo aquí les voy a invitar, por ahí les pasamos el enlace del texto del Acuerdo de Escazú. Es de verdad un texto muy fácil de leer, es un texto muy bonito. Para quienes no son personas abogadas, o que no tengan profesión de abogados, es un texto, o sea, leer leyes normalmente es bastante complicado por el lenguaje que utilizan. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú tiene un lenguaje muy accesible,
les invitamos, ¿no? Vamos a tener pues todo este mes hablando sobre el Acuerdo de Escazú, entonces les invitamos que por favor puedan leer el acuerdo. No es un texto muy largo y es un texto muy interesante y con un lenguaje muy accesible. Entonces, el artículo 5 dice, cada parte deberá garantizar el derecho del público, es decir, de todas y todas las personas, de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas responsables de la generación de información, que en este caso pues son básicamente el gobierno, pero no solo el gobierno, sino empresas u organismos que estén utilizando, esto también es muy importante, que estén utilizando fondos públicos del gobierno, es decir, el gobierno le dio una concesión a tal empresa para hacer una carretera o para hacer un parque eólico para generación de energía renovable, etcétera, con fondos públicos y entonces están utilizando fondos del gobierno. Entonces, esas personas son las autoridades competentes, ¿no? Que es este término que está aquí, que también se describe en el Acuerdo de Escazú. Y por lo tanto, como son autoridades competentes, tienen la responsabilidad de generar la información ambiental de cómo pueda o no, digamos, dañar ese proyecto específico a esa zona, ¿no? Digamos, todos los datos ambientales este, que se deberían tener de esa zona, de esa región, se deberían tener. Y no solo tener, sino que yo como ciudadana, ciudadano, tengo derecho a solicitar que esa información se haga pública si yo considero que eso va a afectar mi derecho a un medio ambiente sano. Y tengo el derecho a recibir esa información, además. Em, el acuerdo también menciona, digamos, que el acceso a esta información ambiental se le debe facilitar a las personas en situación de vulnerabilidad. No se especifica, digamos, quiénes son exactamente las personas en situación de vulnerabilidad, pero sí sabemos que pueden, digamos, como se define, ¿no? Personas en situación de pobreza, personas que sean vulnerables, digamos, por ejemplo, a impactos, ¿no? Ahora que lo estamos viendo mucho, sobre todo en México, a impactos de eventos climáticos, de desastres, ¿no? Como huracanes, tormentas, etcétera. Uno puede solicitar esa información y el Acuerdo de Escazú lo que dice, tú tienes que dar un especial énfasis en que estas personas puedan acceder a la información. Em, También habla sobre el derecho que se tiene, o digamos, la responsabilidad también que se tiene de generar, recopilar y poner a disposición del público y de manera, digamos, que se haga una difusión de esta información ambiental que sea relevante, ¿sí? Esto siempre bajo, digamos, como este principio de máxima publicidad, que quiere decir que, pues, si tú vas a lanzar, no sé, una consulta para modificar un plan de ordenamiento territorial, ¿no? O para algún proyecto, tú tienes que considerar, o el gobierno tiene que considerar, que se tiene que hacer el mayor esfuerzo de hacer esa información pública, ¿sí? Para que la mayor parte de las personas pueda conocer esa información. Em, y otra cosa que es muy relevante también del Acuerdo de Escazú es que la información tiene que estar en formatos accesibles. Si ustedes, y se tienen que hacer, digamos, muchos esfuerzos para que estos formatos accesibles lleguen a la mayor parte de las personas. Entonces, si ustedes ven, digamos, también les pasamos el enlace, digamos, de la página oficial del Acuerdo de Escazú. Ustedes van a ver como arriba a la derecha, cómo el acuerdo está ya traducido a diferentes idiomas. No solamente está en español e inglés, ¿no? Está en español, inglés, francés
y ahí pueden encontrar ya varias lenguas indígenas de diferentes países a las cuales se está traduciendo. Eso es un esfuerzo, digamos, que están haciendo no solamente, digamos, la CEPAL y los gobiernos, sino también la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas para traducir el Acuerdo de Escazú. Pero digamos que el principio es ese, es que si tú tienes una comunidad que va a ser afectada por cierto proyecto y ellos te están solicitando esa información, pero esta comunidad es una comunidad quechua hablante, ¿no? Principalmente, tú deberías tener, digamos, esta información o facilitar el poder traducir esa información para que esta comunidad pueda tener acceso a esa información de manera adecuada en su lengua, ¿no? Adecuada. Lo mismo sucede con las personas, por ejemplo, que tienen alguna debilidad visual, ¿no? Tú deberías poder tener esta información digamos, en un formato que las personas con debilidad visual lo puedan acceder de la misma manera. Pero además, los formatos accesibles, ¿qué quieren decir? Quieren decir que si tú estás solicitando quizás alguna información sobre datos, ¿no? Datos sobre cuántas emisiones está generando, no sé, esta termoeléctrica que está aquí, te lo tienen que dar en un formato que sea accesible. ¿Qué quiere decir? Que no vayas, no sé, que sea formatos en computadora accesible, ¿no? Que no sea que no te den un archivo, por ejemplo, que sea de un programa que no se puede acceder, ¿no? Por ejemplo, o sea, literalmente un programa de computadora que a lo mejor es exclusivo para ciertas empresas. Eso no es, digamos, un formato accesible al que yo, Mariana Blanco, puedo acceder porque, no sé, solo esa empresa tiene ese formato, ¿no? Me lo tienes que dar en un formato donde yo lo pueda abrir y consultar. Eso es muy importante porque muchos de estos, digamos, temas son como barreras que se han visto, ¿no? Y que se vienen, encontrando, que hay cuando se quiere acceder a la información pública específicamente de temas ambientales. Bueno, en cuanto al artículo 7, el artículo 7 habla sobre el acceso a la participación. El artículo 7 dice, cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procedimientos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos digamos, internos del país y también internacionales. Cada país, digamos, tiene que garantizar mecanismos de participación del público en los procedimientos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo, y esto es importantísimo porque incluyendo cuando puedan afectar la salud. Y esto es muy importante porque se está metiendo, ya introduciendo el tema de cómo la afectación de la salud también está relacionado con el estado de nuestros ecosistemas y del medio ambiente y de cómo los impactos a los ecosistemas como la contaminación, la falta de agua, ¿no? Etcétera, tienen un impacto también en la salud de las personas. Y esto es importantísimo porque además se puede vincular incluso ya con otro tipo de acuerdos que hablan específicamente sobre temas de derecho a la salud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que los gobiernos tienen la responsabilidad y la obligación de implementar procesos de participación del público en la toma de decisiones de cuando se va a hacer,
algún proyecto, alguna revisión, alguna política pública y que ésta puede, digamos, impactar sobre nuestros ecosistemas. El gobierno debería tener la responsabilidad, la obligación, digamos, de hacer estas consultas públicas, recordando digamos, lo que vimos en el artículo anterior, ¿no? Que es el principio de máxima publicidad. Entonces, si tú vas a hacer una consulta, necesitas hacer un esfuerzo de que se haga la publicidad máxima para que la mayor parte de las personas pueda participar en estos procesos de toma de decisiones. Esta participación tiene que ser abierta e inclusiva. Tiene que haber información previa, o sea, no en vano que los artículos anteriores sean em, sobre acceso a la información, porque para poder participar de manera informada se tiene que tener antes y previamente la información sobre lo que va a ser el proyecto y no como actualmente se hace en muchas ocasiones, que es que se informa sobre el proyecto cuando se está haciendo la consulta. Es decir, ¿quién quiere, no sé, una termoeléctrica que vamos a hacer acá y los ponen a votar en el mismo, se hace una votación el mismo día, ¿no? Cuando no hay ni siquiera información sobre ese proyecto. La información, perdón, las consultas se tienen que hacer en las etapas iniciales de los proyectos y esto también es crucial porque sabemos que muchas empresas, ¿no? E incluso gobiernos hacen muchas de estas consultas cuando los proyectos ya están empezados, cuando ya se ha removido terreno, cuando ya se ha talado, ¿no? Cuando ya están incluso aprobados, ¿no? Y son como estas prácticas que llamamos que son consultas amañadas, ¿no? Así les llamamos en México por lo menos. Entonces, ¿qué dice el acuerdo de Escazú? Que estas consultas se tienen que hacer en las etapas iniciales. Bueno, tiene que haber espacios para la consulta y, ¿no? Pues este mismo principio del cual habla el Acuerdo de Escazú, que es involucrar activamente a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Y para ello tú tienes que tener una consulta que tenga las condiciones adecuadas para que estas personas puedan participar. El artículo 8 habla sobre el acceso a la justicia. Nos menciona que cada parte tiene que garantizar el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el derecho, y quizás esto es una práctica que básicamente se hace desde hace mucho, pero muchas veces, ¿no? Las organizaciones que meten, ¿no? Digamos, casos, ¿no? Que litigan, que meten amparos, etcétera, se encuentran mucho con esta respuesta de, ¿y tú por qué estás demandando por esto, ¿no? A ti no te interesa este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el acuerdo de Escazú? El acuerdo de Escazú que sí, que nosotros como público, personas que nos podemos ver afectadas cuando se realice algún impacto sobre el medio ambiente, tenemos derecho a ir y demandar, ir a meter un amparo, ir, ¿no? A acceder a las instituciones de impartición de la justicia. Cuando tengan que ver con procesos de temáticas ambientales. Tenemos derecho a impugnar las decisiones, incluso, por ejemplo, cuando el gobierno nos niega cierta información porque es información reservada, que esos, digamos, reservas también las pone el Acuerdo de Escazú, menciona algunas, ¿no? De cuándo se puede y cuándo no, o cuándo más bien los gobiernos pueden negarte cierta información. Sin embargo, nosotras como ciudadanos, podemos impugnar esas decisiones diciendo, no, pues es que esto no es información
de carácter de seguridad nacional, ¿no? Y se puede ir a apelar que esa información se tiene que hacer pública. También se puede apelar, digamos, impugnar por acciones y omisiones sobre el tema de acceso a la información, simplemente no me la quisieron dar, o dicen que no existe esa información cuando tú como gobierno tienes la obligación de que esa información exista. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Escazú dice que tú tienes la obligación de generar información sobre esto. También cuando no se hayan realizado, digamos, procedimientos adecuados en torno a la participación pública de algunas decisiones que ya se tomaron, proyectos que ya se aprobaron, etcétera. Y básicamente cualquier acción que pueda afectar de manera adversa el medio ambiente. ¿Cuáles son algunos conceptos y algunos, digamos, elementos importantes, ¿no? De los cuales habla el Acuerdo de Escazú, que introduce el Acuerdo de Escazú? La legitimación activa amplia, es decir, quiénes podemos, digamos que el principio sobre el cual se tienen que regir los gobiernos que son parte del Acuerdo de Escazú para tomar las decisiones sobre justicia, se tiene que ser el de basarte en que haya una legitimación activa amplia, que quiere decir quiénes somos las personas que podemos ir a demandar, meter un amparo, ¿no? Demandar porque se está afectando mi medio ambiente, este ecosistema, ¿no? El río está contaminado, etcétera. Tú tienes que tener, o las instituciones de justicia deberían tener una visión de una legitimación activa amplia. Otro elemento que es muy importante que se reconoce en el Acuerdo de Escazú es la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba básicamente alude a que quienes tienen que hacerse cargo em, de demostrar eh, que no se va a hacer o que no hicieron ese daño ambiental, no son las personas que demandan, es decir, yo ciudadana que meto una demanda a tal empresa porque está virtiendo desechos tóxicos a tal río, la justicia no me va a decir, venga y deme las pruebas de que ese río está contaminado con desechos tóxicos, ¿no? Sino que uno puede apelar, digamos, a la inversión de la carga de la prueba, que es, a ver, yo como ciudadana no tengo los recursos, ni el dinero, ni el acceso, digamos, a poder hacer estudios que prueben que, que hay una contaminación y que esa contaminación la hizo tal empresa. Yo puedo apelar a que esa, digamos, prueba la tenga que entregar la empresa o el responsable, digamos, de esa contaminación, esa contaminación o ese daño específico. Y otro de los elementos que se aborda en el Acuerdo de Escazú es el tema de los órganos especializados en materia ambiental en temas de justicia, de acceso a la justicia, es decir, pues la promoción de que haya tribunales especializados en temáticas ambientales, ¿no? Personal y jueces específicamente que se encarguen de las temáticas o de litigios y de demandas sobre temáticas ambientales. El artículo 9, que es otro de los artículos que es, digamos, fundamentales y que yo les había comentado, bueno, que es único, digamos, en el mundo, el hecho de que esté este tema acá, es el artículo 9 que habla sobre las personas defensoras. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que cada parte tiene que garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores
de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos el derecho a la vida, la integridad personal, libertad de expresión, de opinión, derecho a reunirse, derecho a asociaciones pacíficas, derecho a circular libremente, así como su capacidad pues de ejercer los derechos de acceso, lo cual es fundamental porque sabemos que muchas veces, digamos, lo que nos comentan muchos de los defensores ambientales es, no, pues es que a mí el gobierno ya me conoce y a mí ya no me dan la información, porque saben que estoy siempre solicitando cierta información, porque me dicen que soy una revoltosa, porque obviamente ya me tienen, digamos, como fichado, entonces no quieren a mí darme la información, entonces, bueno, se tienen que hacer por otros medios, ¿no? Eso en teoría, ¿no? Y lo que dice el acuerdo de Escazú, pues es que todas estas personas, defensoras y defensores del ambiente, tienen los mismos derechos y tienen derecho a, digamos, a ejercer sus derechos de acceso, valga la redundancia de acá. Bueno, y básicamente yo también ya para acabar, no tardarme más y dejar como estos últimos 30 minutos para preguntas y comentarios. En la práctica, digamos, como que esto ya muchas de estas cosas las mencionó Connie hace rato, pero bueno, que solo mencionar rápidamente cómo se está implementando, digamos, el acuerdo de Escazú, o qué es lo que está sucediendo con este acuerdo que es relativamente nuevo, que entró en vigor en el 2021 o 2022, creo que 2022, que entró en vigor y que ya lleva varios años, digamos, siendo un acuerdo que se puede utilizar y el cual se puede apelar. Bueno, lo de las conferencias de las partes, que ya van tres, el siguiente año será la cuarta. Los representantes electos del público, que ya también lo comentó Connie, que ya van, digamos, en el segundo periodo, ¿no? de elección. Ya se aprobó el plan de acción de defensoras y defensores ambientales, que fue una decisión que se tomó durante el primer año, digamos, durante la primera COP, durante la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, se tomó la decisión de que se iba a hacer un grupo de trabajo para generar un plan de acción de defensoras y defensores ambientales. Ese plan de acción ya se aprobó. Y ahora lo que sucede es que los gobiernos, que son los estados que ya son parte del Acuerdo de Escazú, que ya firmaron, que ya están dentro, tienen que implementar este plan de acción de personas defensoras. Se está realizando un foro anual sobre personas defensoras de derechos humanos ambientales. Bueno, está el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que ya también lo mencionó Constanza, y vamos a tener una clase específica de eso. Y digamos que de las últimas decisiones que se tomaron es la decisión de transversalización de la perspectiva de género también en el Acuerdo de Escazú, dado que es pues un tema que ya sabemos que es muy relevante, no solo el cómo nos afecta de manera diferenciada a las mujeres y niñas las temáticas ambientales, sino también cómo es que las mujeres y niñas acceden de manera diferente a la información, a la participación y a la justicia porque tienen condiciones pues de vida diferentes y muchas veces pues de desventaja frente a otros grupos. Bueno, yo lo dejaría por acá. Tengo más cositas por aquí, pero bueno, cuando les pasemos la presentación y todos estos temas los vamos a ir abordando durante el resto del curso. Así que bueno, pues de mi parte también eso, creo que podríamos pasar, ¿no? También a preguntas, respuestas, comentarios, o bueno, no sé, Connie, te paso también la palabra. Súper. Sí, podemos ahora tener un espacio, estaba poniéndoles el link del plan de acción para que lo tuvieran a mano también. Podemos tener ahora un espacio de conversación
hay muchas preguntas que están haciendo que me parecen todas muy importantes y muy relevantes. Hay varias que probablemente, yo no sé si Mariana, pero yo no les pueda responder porque son del ámbito más jurídico. Y sin embargo, recuerden que tenemos clases para adelante con distintos profesores, entonces van a haber espacios para hacer esas preguntas y que puedan ser respondidas como corresponde, eh, con todos los elementos para poder analizarlas, porque nosotros podemos hacerles una respuesta más o menos como de lo que sabemos, pero seguramente que los otros profesionales pueden ir más al detalle de eso. Especialmente las clases, bueno, depende de las preguntas, pero claramente, sí, claramente las clases de Macarena y de Cristian Fernández, que son abogados que se dedican a esto específicamente, van a ser muy útiles para todas las preguntas que son de corte más jurídicos. También, además, quiero recordarles que el año pasado también hubo un curso sobre el acuerdo de Escazú, más orientado a litigio. Entonces también les puede servir revisar las clases de los años anteriores. Y el link lo estoy poniendo ahora, que lo había puesto como respuesta y lo borré. Y ahora lo voy a pegar. Pero sí, por favor, levanten la mano. No sé cómo quieran hacerlo. Levanten la mano y vamos conversando para poder mantenernos ordenados en la conversación. Em, sí, y veo a Paula diciendo, ¿qué pasa si no se cumplen en la práctica los artículos mencionados? Bueno, esa es la gran pregunta y ese es el gran problema que estamos enfrentando en todos los países. Hay dos cosas que hay que, o varias cosas, que desde mi punto de vista hay que entender. Mariana puede tener otro punto de vista y otros profesores también pueden tener otros puntos de vista y así vamos complementando las visiones. Así que nada de esto, por favor, que sea entendido como una visión exclusiva de cómo se responden este tipo de cosas. Pero una cosa que es importante de comprender es que este tratado, si bien es importante, implica grandes cambios en estados y los estados son lentos en la implementación de todas las cosas y puede ser que los avances sean mucho menores de lo que uno quisiera o mucho más lentos de lo que uno quisiera. ¿Qué pasa ahí? Es súper importante para mí que desde la sociedad estemos atentos, sepamos de qué estamos hablando y estemos exigiendo y aliándonos para exigir que se cumplan los artículos mencionados y se avance en todos los derechos que implican el Acuerdo de Escazú. Particularmente, yo lo mencioné más adelante, más arriba en una de las respuestas, es muy importante tener siempre en cuenta el principio de no retroceder y y de progresividad, porque al firmar el acuerdo de Escazú, los estados se comprometen a avanzar en estos derechos. No es simplemente que se comprometan a dejar todo igual. Entonces, tienen que ir mostrando y generando esos cambios. Por otra parte, ¿qué otra cosa pasa si no se cumplen en la práctica los artículos mencionados? Los estados al firmar el acuerdo de Escazú y como dijo Mariana, se comprometen a aplicarlo y por lo tanto podemos recurrir a los tribunales y a la justicia para pedir que se avance en la aplicación. Y después está el CAC, que es el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Milenka, te respondo, que es la instancia a la que se le puede hacer comunicaciones respecto a cómo está el estado de avance, y ellos finalmente no son un órgano punitivo. No pueden decir como, ok, si usted no cumple Estado de Chile, le voy a poner una sanción, pero sí pueden hacer recomendaciones sobre cómo se puede avanzar el país. ¿Qué pasa si el país se sale de la CEPAL? ¿Puede pasar eso? Es como vamos a salirnos de la ONU, que siempre, sí, eh, en teoría se puede. Trump siempre dice que se va a salir de la ONU, me imagino que los estados se pueden, pero, pero no ha pasado, no es una buena idea salirse de la CEPAL. Es más probable que renuncien al acuerdo antes que salirse de la CEPAL, probablemente, si fuera solo por este motivo. Pero claro, si se salieran del acuerdo,
probablemente no tendría que cumplir el principio de progresividad, ¿Puedo de hacerte no una regresión y de pregunta, progresividad. Paula, por acá, que quizá no entendí delante? Entonces, un país, pese a que existe el principio de como no regresión y de progresividad, sí se puede salir del acuerdo. Sí, se puede salir del acuerdo. Sí, se puede salir del Entonces, acuerdo. como que el principio, al fin y al cabo, de no regresión, eh, como que se contradice. Porque, por ejemplo, yo pensaría en un principio de no regresión que no permitiera a los países salirse de acuerdo. Por eso, Sí, o pero sea, es que los y comprendiendo, por ejemplo, la actualidad, al fin y al cabo, que está pasando en Latinoamérica y en América en general, de la entrada de alguna u otra forma de gobiernos negacionistas, con la comprensión de cambio climático y de todo lo que estamos hablando ahora. Por eso creo que es importante contextualizarlo también a esta situación. Y muchas gracias por responderme la pregunta. Perfecto. Sí, no sé si Mariana quiere agregar algo aquí, pero evidentemente es un escenario en el que estamos, algo que puede suceder. Se supone que hay una voluntad política de los estados cuando firman los tratados de mantenerse en ellos. No es gratis, no es fácil salirse de un tratado. No, ni siquiera para Trump, que lo ha hecho, pero no es simple. Sí, yo quería mencionar o hacer quizás un comentario un poco más general respecto a esto, porque es, creo que una de las cosas con las cuales nos estamos enfrentando cada vez que hablamos del Acuerdo de Escazú y cada vez que intentamos, digamos, hacer talleres o hablar de esto, hay muchos comentarios que van en torno a, bueno, pero es que el gobierno no cumple, ¿no? El acuerdo de Escazú dice esto y el gobierno no cumple. O eh, bueno, ¿no? Nos podemos salir del acuerdo de Escazú, etcétera. O sea, hay que tomar en cuenta que, claro, el acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional de derechos humanos como todos los otros acuerdos internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay muchos países todavía en la región de América Latina que no lo han firmado. Ha habido países que se ha, digamos, hecho una lucha muy fuerte para que el gobierno lo quiera ratificar o incluso ser parte. Tenemos el ejemplo de Costa Rica, del cual se va a hablar en otras sesiones, que el Acuerdo de Escazú lleva su nombre porque se firmó en el departamento del acuerdo de Escazú, perdón, en la municipalidad de Escazú, que es de Costa Rica. Ahí, digamos que se firmó ya, ¿no? Se le dio la firma final al acuerdo y a partir de ahí, digamos, estaba abierto para que los gobiernos dijeran, yo lo ratifico y por lo tanto, para que hubiera el número de ratificaciones suficientes para que pudiera entrar en vigor. Bueno, el mismo país de Costa Rica no es parte aún del Acuerdo de Escazú, ¿no? Lo cual, pues, pareciera como una gran contradicción, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos, pues, no solamente, digamos, el Acuerdo de Escazú mismo, sino, pues, todos los acuerdos de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Y efectivamente tenemos ahí el ejemplo, digamos, que está, el ejemplo más fácil, ¿no? Que podemos mencionar hoy en día, que es el ejemplo de Donald Trump y de cómo, pues, se decidió salir del Acuerdo de París, que es por segunda vez, además, que es el acuerdo sobre cambio climático, pues, como más importante que hay hasta la fecha para combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los países pueden salirse, ¿no? del acuerdo en cualquier momento, pero no solo eso, sino que creo que la verdadera problemática a la cual nos enfrentamos, sobre todo en la región de América Latina, que es una región que no es novedad para nadie, ¿no? Ni sorpresa para nadie, que es una región corrupta, ¿no? Donde nos enfrentamos con mucha corrupción en nuestros gobiernos, pero también nos enfrentamos con mucha impunidad. Es que lo que sucede en muchas ocasiones es que los países firman, ¿no? ciertos acuerdos de derechos humanos y que no se terminan cumpliendo.
el ejemplo mismo que yo voy a hablar de ese ejemplo, porque obviamente es el que me corresponde acá en México, que es la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública, ¿no? Que es el Acuerdo de Escazú. Digo, el INAI, perdón. El gobierno actual, a pesar de que México ya es parte del Acuerdo de Escazú, acaba de desaparecer en la institución que garantiza que las y los ciudadanos en nuestro país tengamos acceso a información. Era un organismo independiente del Ejecutivo, es decir, o sea, era parte del gobierno, pero era autónomo, y bajo la excusa de pues que no hacía nada, que era corrupto y que gastaba mucho presupuesto, decidió desaparecerlo. Eso, por ejemplo, viola, ¿no? Un poco lo que estaban mencionando Paula hace rato, que es el principio de no regresión, ¿no? Que también se menciona en el Acuerdo de Escazú, es una violación directa, ¿no? Al Acuerdo de Escazú, pero además, digamos, una de las cosas que sí se habla en el acuerdo es que tú tienes que tener instituciones que garanticen ese acceso a la información. Y México acaba de, digamos, desaparecer a ese instituto autónomo que hacía ese papel. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, ¿no? Un poco nos pasamos del papel, ¿no? Del papel y de lo que dicen la legislación y los derechos humanos y los textos y los acuerdos internacionales a lo que es nuestra realidad política, ¿no? Que tenemos gobiernos que desgraciadamente, pues, muchas veces incumplen pues estos acuerdos internacionales. Es decir, no únicamente un gobierno puede salirse del acuerdo y eso quiere decir que no, que ya no lo va a cumplir, ¿no? También puede ser, y desgraciadamente y muy lamentablemente, que sucedan cosas como estas, ¿no? Violar de manera directa, por una decisión política, por el gobierno en turno, pues estar violando de manera directa un acuerdo de derechos humanos que pues ya está firmado y que ya es parte de tu legislación, ¿no? Esa es una realidad a la cual nos estamos enfrentando. Yo quería también comentar como Connie que, bueno, ninguna de las dos somos abogadas, entonces pedirles un poco de paciencia para que cuando vengan nuestros compañeros y colegas abogados que van a dar insumos sobre el Acuerdo de Escazú puedan, digamos, hacerles, digamos, también quizás algunas preguntas, ¿no? Donde se desmenuce un poco más como los términos jurídicos, ¿no? Y como estas dudas más especializadas que tienen que ver con litigios, ¿no? O que tienen que ver con cómo utilizar estos términos. Bueno, no sé si alguien más tenga como dudas o algún comentario. Si quieren, les pediríamos que si quieren alcen la mano. Ahí Christopher ¿sí? tiene un comentario y que me parece interesante porque, claro, dice, por lo que escucho tenemos que solicitar activamente el cumplimiento del acuerdo. ¿Hay alguna estrategia de acceso público que ayude a las personas a denunciar? Recursos de documentos de solicitud de cumplimiento, tipo, etapas para las solicitudes sean acogidas, etcétera. Efectivamente, em, yo estoy 100% de acuerdo con esa afirmación. Como tenemos que nosotros, como personas interesadas en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y en la protección del medio ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos y de todo esto, exigir que se cumpla. Esto es algo que yo siempre digo y que de repente parezco disco rayado, pero el Acuerdo de Escazú no es una varita mágica que solucione los problemas per se inmediatamente, es un acuerdo de base a partir del cual se va construyendo el resto de las políticas públicas. Entonces, todo lo que se haga tiene que ser, a partir de que el Estado es parte del Acuerdo de Escazú, hecho y pensado con la mirada del Acuerdo de Escazú. Por supuesto que los estados siempre tienen la tendencia, especialmente en aquellos que quieren reprimir derechos, a
tratar de ir en el sentido opuesto. Y por eso como ciudadanía es fundamental estar comprometidos, saber de qué estamos hablando, saber que existen las herramientas, saber cómo utilizarlas. Existen en cada país, hay distintas estrategias y hay movimientos que están sucediendo y es importante conocerlos también y vincularse y articularse internamente. A nivel regional hay redes también, hay redes de juventudes como en Juves que también van a participar, hay redes de sociedad civil como la red regional de Escazú ahora, hay redes como regionales localizadas de Centroamérica, etcétera. Entonces, conocerlas y vincularse es fundamental. En Chile, nosotros desde FIMA tenemos una iniciativa que se llama Poder Ambiental y ahí se pueden encontrar también muchas informaciones y modelos de cómo solicitar información, de cómo exigir ciertas cosas, qué se puede pedir, qué no se puede pedir, etcétera. Pero como digo, varía de país en país. A nivel regional, lo que como órgano supervisor existe lo que mencionamos en la presentación, el Comité de Apoyo al Cumplimiento y está la figura de los representantes del público que si bien no tienen ese rol como supervisor de la implementación del acuerdo, tienen ese rol de ser el canal de comunicación y de información también. Gracias. No sé si quieres agregar algo, Mariana, o si alguien más quiere agregar algo, por favor, esto lo podemos construir entre todos. Sí, yo concuerdo muchísimo contigo, Constanza, en torno a que lo que hemos venido viendo, digamos, cada que damos capacitaciones sobre el Acuerdo de Escazú, talleres, el tema de que en primer lugar se conozca el acuerdo, porque es un acuerdo que se conoce muy poco. Las legislaciones ambientales en general se conocen muy poco en nuestros países y los acuerdos también. Pero es muy curioso cómo además cuando las personas se apropian del acuerdo de Escazú, puede funcionar de maneras muy digamos, muy fuera del derecho, ¿no? O sea, muy fuera del litigio como tal. Por eso el acuerdo de Escazú no es únicamente un acuerdo, o lo que queríamos hacer con este curso es no dejar la idea de que esto es únicamente un acuerdo que se puede utilizar para ir a algún tribunal. Nosotros tenemos y hemos escuchado casos de defensoras ambientales jóvenes que van con el acuerdo en mano al municipio y con el presidente municipal de un pueblo que les dice, yo necesito organizar un comité del agua. Porque tal, y el derecho humano al medio ambiente sano, y aquí lo dice el Acuerdo de Escazú, y el presidente municipal se queda mucho sin saber que, bueno, y ese comité hoy en día está instalado gracias a que esta chica fue y dijo, es que en este comité tenemos que participar todos y nosotros tenemos el derecho de participar en la toma de decisiones sobre el tema del agua aquí en nuestro municipio, y esto lo dice el Acuerdo de Escazú aquí, ¿no? Eso es muy importante, o sea, ese tipo de ejemplos son importantísimos porque nos dan a conocer que podemos utilizar este acuerdo para en diferentes ámbitos. No únicamente yo soy siendo abogada, voy a un tribunal, ¿no? A demandar a tal empresa. No, o sea, hay muchas maneras en las que nosotros podemos, digamos, apelar a este derecho a la información, participación, acceso a la justicia, ¿no? Y sobre todo, pues la base que es el acuerdo, que es el derecho humano a un medio ambiente sano. Héctor, sí, adelante. Sí, hola, gracias. Saludos a todos y todas de aquí, Santiago de Chile. Mira, yo quería poner un punto para la consideración después de los contenidos. Lo que veo acá en mi país y el ámbito donde yo trabajo, se escucha de Escazú, novedoso, se escucha mucho la reacción respecto al rol del Estado y la obligación, ¿ya? Sin embargo, uno también no debe dejar de perder la perspectiva de que las instituciones públicas no están acostumbradas a compartir información, ni siquiera entre ellas. No tienen ejercicio de aquello, carecen a lo mejor de plataformas que puedan conversar internamente y con mayor razón entre instituciones. Hay una debilidad muy fuerte en el poder local y no sé cómo en los otros países, acá son los municipios.
que es la unidad organizativa básica en términos de representación. Nosotros también tenemos mucha presencia de clientelismo respecto a la autoridad sobre la ciudadanía, por lo tanto, generar instancias de participación es complejo. Te digo porque participo en una y siempre el conflicto es que tan supeditada estamos a que nos inviten por una foto, no efectivamente en compartir el poder. Participativo, no poder por decirlo, solamente participativo. Es un elemento donde hay mucho que trabajar y particularmente trabajar mucho en la sociedad civil, que la sociedad civil comprenda cuáles son las instancias y qué es lo que tienen que generar. Realmente muy reactiva, pero escasamente propositiva. Muchas veces estos elementos se ve de Escazú se pone en el escenario los buenos contra los malos. Y los malos son los que tienen poder y dinero y los buenos son los que no tienen, cuando muchas veces es un choque de intereses en un contexto ambiental. ¿Ya? Entonces, en esa perspectiva hay que trabajar mucho. Con esto cierro. También participo para ver cómo funciona el sistema en red de comités ambientales, que tiene incidencia casi nula, dependencia muy fuerte de lo que el gobierno regional pueda proponer. Participan en muchas cosas, pero no tienen incidencia. Y ese es un elemento a resolver, particularmente porque las instancias de la sociedad civil que existen en algunos modelos, en algunos instrumentos del Estado, tendrían cierto ejercicio de incidencia, pero la instancia donde participan no les permite aquello. Entonces ahí hay una brecha, el Escazú, paralelamente junto con poner marcos regulatorios de lo que es la obligación del Estado en acceso a información y calidad de la información. Por otra parte, hay debilidad en cuanto a fortalecer capacidad de la sociedad civil desde el punto de vista de la acción propositiva y no solo de la acción de la reactiva cuando hay un choque de interés respecto a mi interés particular. Ahí hay una brecha que causó en algún momento tendrá que abordarse. Quería compartir esta reflexión porque lo que yo veo desde mi actividad como ciudadano y mi actividad profesional en la instancia que yo participo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Efectivamente, tiene que haber esfuerzos de todos los lados también. Y también es cierto que en la medida, o sea, que a la medida que el Acuerdo de Escazú es visto como una instancia en la que se promueve la democracia y la participación, las decisiones ambientales van a ser más pacíficas. Y eso es a lo que tenemos que apuntar desde nuestros países, en teoría. Em, no, estamos 8:25 acá en Chile, que ya estamos 5 minutos para cerrar la clase. Quiero despedirme, bueno, agradecerles por haber estado acá. Yo sé que es difícil de repente eh, tener el tiempo para dedicar 2 horas a estar escuchando y a ver esto. Como les comentábamos, es una clase muy introductoria. Se viene un mes lleno de información al respecto que espero que le puedan sacar el mayor provecho posible. También la U Socioambiental tiene un montón de otros cursos que se están desarrollando en otros días en paralelo sobre diversas temáticas que afectan a diversas regiones de países de la región. Así que bienvenidos a conocer todas las clases que quedan ya han terminado varias, empiezan nuevas, y a inscribirse y a participar en toda la información. Las clases quedan todas grabadas y son subidas también al canal de YouTube y a la web de la página, así que también, si es que se pierden alguna clase, si es que llegan tarde, si es que quieren revisarla de nuevo o lo que sea, ahí está todo el material disponible. Y por último, antes de darle paso a... Sí, nosotros vemos el tema de la asistencia, no se preocupen. Y por último, antes de darle paso a Mariana, quiero decirles un pequeño aviso comercial porque les mandaron, supuestamente, espero que les haya llegado, una encuesta que estamos preparando para poder realizar la clase de la próxima semana con Tomás, que es sobre la percepción precisamente del Acuerdo de Escazú de parte de ustedes, que conocen, de lo que se está implementando, cómo siente que se está implementando, si se está avanzando, si se está retrocediendo, etcétera. Yo creo que va a ser un gran insumo si tenemos varias respuestas de la región para poder hacer un barrido de qué es lo que está pasando, y por supuesto la idea es poder compartirles los resultados de ese panorama en la clase y también en otros espacios.
Y sí, ese es el link que acaba de mandar Verónica en el chat, es el link para que lo respondan, por favor, se los agradezco. Y si se la pueden mandar a más personas, organizaciones, grupos para que la respondan, genial. Y eso. Y me dijeron que lo habían mandado por correo también, entonces ahí confío. Y Mariana, te dejo el paso. Sí, Connie, la lista se toma automáticamente, ¿no? Me parece por el Zoom, solo porque lo preguntaron hace rato, entonces para que estén tranquilos con eso. Y bueno, también agradecerles mucho el tiempo de esta sesión. Acá en México apenas van a ser 6:30, entonces todavía nos queda un poquitito de luz. Pero pues agradecerles mucho para todas, todos, todes que se conectaron desde diferentes países. Les vamos a mandar también las presentaciones. Me parece que tienen una carpeta, ¿no? Donde se suben las presentaciones. Ya subiremos nosotras las nuestras y le iremos diciendo a los diferentes profesores que también vayan subiendo las presentaciones y documentos que digamos que sean relevantes. Nuevamente, pues les invito a que le echen un ojo al Acuerdo de Escazú, verán que es un texto bastante sencillo y accesible de leer. Y bueno, eso, agradecerles mucho. Estamos comenzando, así que nos espera eso, un mes bastante de Escazú, así que todas sus dudas esperemos que podamos durante las siguientes semanas se puedan resolver. Vamos a tener invitadas, invitados bastante especiales y muy, muy conocedores también del acuerdo y muy involucrados, ¿no? Desde sus organizaciones y desde sus, digamos, roles que están cumpliendo hoy en día en todo lo que tiene que ver con el acuerdo escaso. Así que, bueno, pues eso, despedirme de acá, agradecerles mucho y mandarles un abrazo. Nos vemos entonces el martes. Cuídense mucho. Chao. Y ahora sí, voy a cerrar la sala definitivamente.